Muy bien. Ahora sí, arrancamos. Yo soy el vicealmirante retiro efectivo Francisco Javier Medrano. Bueno, buenas tardes. Soy el contraalmirante también retirado, Jorge Lorenzo Cisneros. En nombre del Foro Argentino de Defensa, les damos la más cálida de las bienvenidas y les agradecemos que nos acompañen esta tarde. El Foro Argentino de Defensa es un espacio dedicado a la reflexión sobre temas relacionados con la defensa nacional. Sin fines políticos partidarios, promueve el pensamiento crítico y el análisis a través de especialistas, historiadores, funcionarios y comisiones multidisciplinarias de trabajo. Entre sus objetivos se destaca mantener viva la gesta de Malvinas y contribuir con el homenaje a todos los veteranos de la Guerra de Malvinas en general y en forma muy especial a los que ofrendaron su vida. Reflejo de ello constituye el ciclo de conferencias dedicado a esta gesta, en el cual su característica principal es que las exposiciones son brindadas por mismos protagonistas, los propios veteranos de guerra. Asimismo, se abordan otros temas de interés atinentes a la defensa nacional, como en esta oportunidad, en la que se presentará la temática Polo Logístico Antártico y Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia. Por ello, hemos convocado al almirante Daniel Martin, un experto en el tema, en su condición de ex comandante del Área Naval Austral. A lo largo de la exposición seguramente nos interiorizaremos de diferentes cuestiones de este proyecto, el cual resulta oportuno agregar que este proyecto se encuentra como una línea de acción prevista en la reciente DPDN 2021 y que resalta como propósito abastecer las bases antárticas propias y también constituirse en punto de apoyo para brindar servicios a terceros países que tienen bases en el continente antártico. El almirante veterano de Guerra de Malvinas, retiro efectivo Daniel Martin, nació en Quilmes, ciudad donde realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Mixta de Quilmes, Almirante Brown. Cursó sus estudios secundarios integrando la promoción 22 del Liceo Naval Militar Almirante Brown, ingresando posteriormente a la Escuela Naval Militar, donde se graduó con el grado de guardiamarina en diciembre de 1975. Es submarinista, analista operativo y especializado en armas submarinas. Cumplió servicios en diferentes destinos de la Armada, entre otros Crucero Ara General Belgrano, la lancha rápida Ara Indómita, los submarinos Ara Santa Fe, San Luis, Santa Cruz y el Servicio de Análisis Operativos y el Servicio de Armas Navales. Durante la Guerra de Malvinas, como jefe de armamento, integró la tripulación del submarino Ara Santa Fe, que participó de la Operación Rosario y del reabastecimiento de las Islas Georgias del Sur, lugar donde el submarino fue hundido por la propia tripulación. Realizó el curso de Comando y Estado Mayor Naval en la Escuela de Guerra Naval Argentina, perfeccionándose posteriormente en el Colegio Interfuerzas de Defensa en París, Francia. Fue comandante del transporte Ara Cabo de Hornos, del submarino Ara Santa Cruz y de la Fuerza de Submarinos. Tuvo ocasión de ejercer como profesor en diferentes escuelas de la Armada, llegando a ser secretario académico y jefe de enseñanza de la Escuela de Guerra Naval, desempeñándose posteriormente como subdirector de Educación de la Armada. Como capitán de navío cumplió funciones de agregado de defensa naval, militar y aeronáutico a la Embajada de la República de Sudáfrica. En los grados de almirante asumió como comandante del Área Naval Austral y jefe de la Base Naval Ushuaia, Almirante Berisso, comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada y subjefe del Estado Mayor General de la Armada. En su último destino naval en actividad, se desempeñó como jefe del Estado Mayor General de la Armada. Entre los años 2015 y 2019 ejerció la presidencia del Centro Naval.
Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Guerra Naval, siendo además vicepresidente segundo y académico de número del Instituto Nacional Browniano y director de la Liga Naval Argentina. Por haber luchado en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, se hizo acreedor a las condecoraciones, el Honorable Congreso de la Nación a los Combatientes y de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Está casado con la señora Alicia Elsa Bonet Frigerio, con la que tienen 2 hijos, Lucas y Elena. Antes de cederle la palabra al expositor, aclaramos la mecánica que tienen estas conferencias, la cual es muy simple. A lo largo de la exposición del señor almirante, los interesados podrán volcar preguntas en el chat, las cuales serán retransmitidas al expositor una vez finalizada su ponencia. Señor almirante, la audiencia se encuentra expectante en escuchar su exposición. Usted lo tiene. Lo tengo. Muchas gracias a ambos, tanto a Francisco como a Jorge. La entrada y la experiencia que ustedes tienen en esta parte comunicacional me ganan lejos, y además yo creo que podría callarme con todo lo que dijeron, ya está dada la conferencia. Lo mismo Santiago Lucero Torres, a las autoridades del foro por permitirme decir unas palabras con respecto al tema este, pero estuve escudriñando un poquito entre la audiencia que tenemos hoy y realmente le pido 1000 disculpas, primero a mi director que está presente y después al resto que me conoce y que además sabe muchísimo más que yo de esto, y algunos que han intervenido hasta en el detalle en aquellas épocas en que juntos por el 2009, 2010 bregábamos por ese polo logístico y el cambio de la base a la península norte de Ushuaia. Lo estoy mirando, pero no voy a decir quién es, después lo mandaré al frente como corresponde. Vamos a empezar primero por hacerlo sufrir con una presentación PowerPoint, que traté de poner algunas fotos como para que se entretengan un poco, y hay algunas palabras lamentablemente que van a tener que leer, porque de memoria no me las acuerdo. Ya la memoria a esta altura me falla un poco. A ver, primero, si seguimos esto está bien. Y ahora, muy bien. Al único que veo es a Jorge, pero aparece la presentación de pantalla, sí, ¿no? Magnífico. Vamos a tratar de hablar y de darle estos temas a la presentación. Cuando me pidieron si podía hacer esta presentación, que en realidad fue hace mucho tiempo para otro grupo, pero que no la pude dar, en realidad había preparado todo en base a lo que yo habíamos estado en el equipo allá por del 2008 al 2010, cuando fui comandante del área naval austral. Pero en realidad estos 2 últimos años, tanto el 2020 como el 2021, se ha movido un poco más el avispero y en realidad traté de ayornarlo un poco a lo que hoy está en vigencia. Sin embargo, voy a seguir manteniendo de alguna manera las cosas que presentábamos en aquel momento y dejarle la oportunidad después a los jóvenes que hoy están a cargo tanto de la Armada como del Ministerio, del Gobierno de la provincia y de la ciudad, como para que den sus presentaciones y sus ópticas actuales. Bueno, este es el índice o lo que tengo ideas de hablar. Si bien lo que se puede decir con respecto al Polo Logístico Antártico y a la base naval integrada, como se llama ahora, en realidad se puede resumir en menos de 15 minutos. Yo voy a empezar un poquito más atrás. Este es el primer pantallazo. Lo que ustedes están viendo es la zona de la península de Ushuaia, como suele llamarse, en esta zona donde hoy está la otra parte, en aquella vieja época la base aeronaval Ushuaia, hoy parte de la base naval Ushuaia, Almirante Berisso, y donde está la estación aeronaval, el batallón de infantería de marina, etc. Y en esta zona que no hay nada, la idea es reubicar la base naval integrada, como se dio en llamar ahora, y en esta zona muy cerquita del aeropuerto, pegado a la base, lo que sería el Polo Logístico Antártico. Sobre este gráfico y foto vamos a volver después, así que no vale la pena que sigan. El Sistema Logístico Antártico Internacional, la idea es que brinde realmente soluciones
a todo el mundo, tanto a nuestro país como a terceros, hacia terceros países en forma internacional, sobre los requerimientos logísticos antárticos que tengan y que no sea tan oneroso para ellos el traslado y el movimiento, y además inclusive algunas reparaciones y mantenimientos que tendrían que hacer en sus países y que podrían llegar a hacer tranquilamente en la región de la península de Ushuaia. No lo vi por ahí el capitán Alejandro Bertotto, pero con él en realidad me he basado desde hace mucho en lo que planificó hace ya 30 años. Es decir, esto lleva como mínimo, y podríamos hablar mucho más, 30 años, pero nunca se llegó a concretar, con diferentes nombres: Sistema Logístico Antártico, Sistema Antártico Internacional, Polo Logístico, como quieran llamarlo, pero nunca se logró concretar. Y ya van a ver la cantidad de papel y horas hombres que se ha gastado, pero que todavía no tiene una concreción real del tema. En realidad Ushuaia está a 1000 kilómetros de la península antártica. Es entre todas las ciudades que se denominan o que intentan denominarse como ciudades de puerta de entrada a la Antártida, la más cercana, a la península por lo menos. Se encuentra en un lugar muy privilegiado y además tiene capacidades como para poder brindar no solamente los servicios logísticos, sino servicios de mantenimiento y aquellos que se podrían llegar a generar a futuro, por supuesto. Esta ciudad, sin lugar a dudas, debiera convertirse como la puerta de acceso natural a la Antártida, lejos de cualquier cosa que se pueda decir en contra. En un gráfico particularmente cartográfico, ven acá la distancia que une Ushuaia de las Islas Shetland del Sur, y después se los voy a mostrar con respecto a todo el resto de las otras ciudades en competencia, llamémosle así. Una linda vista maravillosa de la ciudad de Ushuaia. Nuevamente acá atrás están viendo la península, y este es el muelle comercial sobre el cual abordaremos también un poquito más adelante. Muy bien. Yo les decía recién que entre el año pasado y se volvió a retomar el tema de este polo logístico. Y en particular, hace muy pocos meses o semanas atrás, el presidente de la Nación lo hizo público en el encuentro de camaradería de las Fuerzas Armadas. Inclusive recién los escuchaba a los señores almirantes hablando de la DPDN, y eso es cierto, también está ahí incluido. Él hablaba de una inversión de unos 300 millones de dólares más o menos en estas primeras etapas, ¿no?, de movimiento de la base y de la construcción del muelle naval antártico. La última Directiva de Política de Defensa Nacional, que salió este año, realmente fija el interés del polo logístico antártico en Ushuaia, obviamente por tener una posición geoestratégica de privilegio. Vamos a abordar esa directiva un poco más adelante, y en definitiva también habla esa Directiva Política de Defensa, porque a veces nos olvidamos, de rehacer o configurar un centro logístico para el sostenimiento de la actividad antártica en la zona de la Antártida propiamente dicho. Es decir, una base que también vamos a hablar de ella, que se constituya en la península antártica y que pueda servir también para hacer la distribución de lo que sean los implementos antárticos para las bases, refugios o expediciones que se realicen. Un segundito, que por alguna razón, ahí estamos. Vamos a hablar un poquito de historia, porque esto, si bien yo les dije que empezó hace 30 años, en realidad Ushuaia viene aprovisionando la Antártida prácticamente desde su creación. Es decir, no vamos a hablar de, perdón, no vamos a hablar de, del Beagle y la creación, digamos, en aquel momento de las locaciones en Ushuaia con Bridge y todos los demás, pero realmente esto no va para donde tiene que ir. Esto me estoy preocupando. Discúlpenme. No soy yo, ¿eh? Voy a pararla porque empezó a moverse sola. Empecemos de vuelta. Disculpen la tecnología, algo pasó.
que realmente desconozco. Volvemos al comienzo de esta historia. En Ushuaia, en particular en Bahía de la Pataya, se había instalado en aquel momento un pontón que lo llevó uno de los buques de Guardia Nacional, en realidad, que era el Pontón Tiempo. Y en particular, o sea, acá me aparece algo que no sé por qué está influyendo en la presentación. Vuelvo de nuevo. Y ahora perdí mi presentación. Muy bien. Les decía que ya en el siglo XIX, en la zona de Bahía de la Pataya, sí, hay una señora que se llama Ruiz Mogollón, Carolay Llanela, que está pidiéndome el control por control remoto de mi pantalla. Y ya le he puesto 2 veces que decline, pero me saca la cosa de la pantalla. Vuelve a aparecer. Repítame el nombre, por favor, almirante. Ahí te lo digo. Carolay Llanela Ruiz Mogollón. Carolay Llanela Ruiz Mogollón. Sigue apareciendo. ¿Te estás ocupando, Ezequiel? Sí, un segundo, por favor. Bien. Bueno, yo voy a tratar, a pesar de esto, de seguir pasándolo, si es que me permite. No, el tema es que no me permite moverme de esta pantalla, esta mujer. Bueno, Vamos si a me hacer lo permiten... siguiente. Ahí está, sí. a ver. A ver. Ahí está, Jorge, ahí está. Ah, bueno, perfecto. Hemos sacado. Salimos de la Pataya, pero en la Pataya es donde había una carbonera, en definitiva, en ese pontón tiempo que había llevado el Guardia Nacional. Y obviamente los barcos de aquella época se alimentaban con carbón y muchos de ellos pasaron por aquel lugar antes de ir a la Antártida para hacer el aprovisionamiento. Por un lado de carbón y por supuesto de agua, víveres, etc. Entre los que podemos nombrar, Adrián de Gerlache, que es muy conocido en su primera expedición con el Bélgica, cuando fue a la Antártida, donde estaban también a bordo Amundsen y Artowski, así que realmente lo conoce, pasaron por Bahía de la Pataya e hicieron reabastecimiento de carbón. El Bélgica, después, un dato anecdótico, pasa por Harberton, por la estancia Harberton, quien conoce allí, que era donde estaba la familia, estaba Thomas Bridge y la familia, así que conoció, habló con él y tienen varias anécdotas que relató Thomas Bridge en su libro. También pasó la Antártica con la expedición de Otto Nordenskjöld las 2 veces, y una de ellas llevando, por supuesto, al Férez Sobral, y también Jean-Baptiste Charcot con el francés, que hicieron también carbón en la Pataya. Lo importante o lo anecdótico de Charcot con el francés es que después este barco, una vez que terminó la expedición antártica, lo compró la Argentina en aquel momento y le puso el nombre de Austral, utilizándolo para navegaciones ahí de cabotaje. Y hoy no vamos a dejar de decir los pasajes, obviamente, de la Corvette Uruguay, tanto en la búsqueda de la expedición de Nórdico como en todas las campañas que hizo, o en casi todas las que hizo a la Antártida, pasaba por Ushuaia para sus reprovisionamientos. Como verán, no es una cosa de ahora. La historia del reprovisionamiento y la logística en Ushuaia viene desde, por lo menos, del siglo XIX. Por otro lado, y hablemos un poco entonces de la base de Ushuaia, en realidad, Ushuaia se crea en 1884, pero en ese mismo año el presidente Roca decide de la instalación de un presidio que no fue en ese lugar, sino en la isla de los Estados, de manera tal de poder afianzar la soberanía argentina. Acuérdense que en 1881 se había firmado el Tratado de Paso de Límites, en realidad, con Chile. Y bueno, el tema era empezar y comenzar a poblar esa Patagonia, poblar la zona sur
Tierra del Fuego, etc. En ese momento se destaca 2 años después, en 1884, al Comodoro Lacerre, y Lacerre tiene, con su misión, tiene 2 hitos fundamentales. El primero, la creación, como decía recién, de un lugar donde van a parar los presos realmente difíciles, por llamarlo así, pero con familia, en la zona de San Juan de Salvamento. Presidio y faro del fin del mundo, como es conocido, que se crea el 25, o se funda, o se hace la ceremonia el 25 de mayo de 1884. Y el 12 de octubre de 1884, la misma expedición se dirige a Ushuaia y funda la ciudad de Ushuaia en aquel momento. Después se decide trasladar el presidio que estaba en Isla de los Estados a Ushuaia. Primero va a Bahía Golondrina y después, en el año 1902, se comienza la construcción del nuevo presidio. Discúlpenme en este tema de historia, porque lo que sucede es que ese presidio después pasó a ser la base naval Ushuaia. ¿Qué pasó? En 1943 se crea la gobernación marítima en Ushuaia, y en 1947 el presidente de la Nación dispone la clausura definitiva de ese penal y de otros también, por razones de orden humanitario. No vamos a adentrarnos en lo que era el penal ese. Ahí ven a la última dotación, digamos, de gente de gestión del presidio, y abajo una foto general en la cual se ve la parte administrativa del presidio y lo que es el presidio actualmente, pero en aquella época no varió más allá del mantenimiento que se le está haciendo ahora como museo en realidad. Pero a todo esto, el primer proyecto de traslado de la base comienza en el año 1971. Si bien la población de Ushuaia en aquel momento todavía no era muy grande, andaba alrededor de las 3.800, 4.000 personas, hay que pensar que antes que se fuera el presidio en el año 49, la base se crea en el 50, la población de Ushuaia era de casi 8.000 personas, porque 4.000 eran los que estaban en el presidio, entre los que controlaban, vigilaban, presos, etcétera, que además trabajaban en la ciudad. Eso era lo que iba haciendo crecer la ciudad y la zona de Ushuaia. En la década del 70, la población de Ushuaia está alrededor de entre las 5.000 y 7.000 personas, y ya ahí empieza, piensen que la base de Ushuaia había quedado en el sector este, más al este de Ushuaia, de la ciudad, y con sus casas habitación para el lado del oeste. Estaba en las puntas, digamos, de la ciudad. Pero en la década del 80, la ciudad de Ushuaia empieza a crecer. Empieza a crecer, y además empiezan a incrementarse las actividades antárticas. Y evidentemente la ciudad fue quedando, en estos momentos, como la ven, en el medio de la base, fue quedando en el medio de la ciudad de Ushuaia. La ciudad sí promueve y se percibe realmente como de apoyo a toda la actividad antártica, tanto la actividad científica como la actividad logística, como la actividad turística también, obviamente, que no es algo que también tenemos que nombrar. ¿Qué pasa? Dejemos la historia. ¿Y qué pasa entonces con la Antártida? Esto creo que es para hacer un repaso nada más, porque estoy seguro que todos lo conocen. La Antártida, en la normativa legal, hay un tratado que se suscribió en diciembre del año 59. La República Argentina lo ratifica en abril del año 61, en donde hay 12 países que firman el tratado. Ahí ustedes ven los nombres de los 12 países, y de ellos son 7 los que reclaman territorio. Hay también 29 países que se fueron sumando a esos 12 primeros como parte consultiva, es decir, que tienen capacidad y hacen trabajos científicos en la Antártida, y otros 23 países que apoyan el Tratado Antártico, pero en general no hacen trabajos científicos ni se encuentran en la Antártida. Y ahí vemos algo que creo que también todos conocen, esto para hacer un repaso nada más, los 7 países que tienen su necesidad o su pedido de soberanía sobre el continente, y como bien saben ustedes, hay sobre nuestro sector antártico, está también el Reino Unido, en realidad tomándolo todo completamente, y parte de él, la República de Chile. ¿Cuál es la normativa nacional? Aquí tenemos, por un lado, la primera ley que nace en el año 69, en la cual
Se crea la Dirección Nacional del Antártico y se fija la orientación superior de lo que hace la actividad antártica argentina. Por un decreto en el año 90 se define realmente la política nacional. No me voy a detener ahora porque después lo vamos a ver, no en detalle, pero sí las cosas más importantes que hacen en relación a lo que es el polo logístico. En el año 2003, o sea, 13 años después de aquella política nacional antártica, la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, que dependían del Ministerio de Defensa, pasan a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en ese momento. Y la provincia de Tierra del Fuego, que se crea allá por 1990, por ley, define su política antártica provincial también. Finalmente, para no aburrirlos mucho, hay una ley de la provincia en la cual marca el tema de la conexión que tiene que haber entre la Antártida y el mundo, y a Ushuaia como esa conexión, como ese intermedio. Yo acá únicamente hablo de la normativa que va a ser de alguna manera referencial al polo logístico antártico y al movimiento de la base. Aquí vemos la primera dotación de la base Orcadas, allá por 1904, hace 117 años, ¿no? Rompehielos y hay científicos ahí en investigación. El decreto, a ver un segundito. El decreto del año 1990, en la cual se define la política antártica, ¿qué es lo que habla en particular sobre... ahí está. Reafirma como objetivo el afianzar los derechos argentinos de soberanía en la región. El Estado Nacional deberá promover los empleos de los servicios, puertos, aeropuertos y, por supuesto, desarrollar de manera conjunta, dice, las actividades científicas y logísticas. Obviamente se tienen que incluir, esto todo lo dice el decreto en su política nacional antártica, las facilidades de comunicaciones, de transporte, abastecimientos, apoyo meteorológico y mantener y seguir sosteniendo el turismo antártico. Y particularmente habla de Tierra del Fuego y su vinculación que tiene que ver con el sector antártico. Y está escrito, y lo dice, que Ushuaia tiene que ser el punto de acceso a la Antártida. El decreto es mucho más largo, pero esto es lo que hace sustancialmente con respecto a la idea de ese sistema logístico antártico establecido en Ushuaia. Aquí vemos parte de lo que significa de la provincia de Ushuaia, el Centro Austral de Investigaciones de Ushuaia, el CADIC, y la Escuela Provincial número 38 en la base Esperanza, que dependen obviamente de la provincia de Tierra del Fuego. Esta ley provincial dice que particularmente Tierra del Fuego tiene que ser el soporte de la actividad antártica. Lo define directamente. Se tiene que hacer un complejo multimodal para que se pueda apoyar las actividades antárticas, tanto las propias, las nacionales, como también las extranjeras. Así que ya está pensando en ese complejo multimodal internacional. Estamos hablando de varios años atrás. Apoyar los emprendimientos y proyectos de organismos oficiales y privados, no solamente desde el punto de vista gubernamental de la provincia, sino aquellos privados, para que puedan satisfacer los requerimientos de cualquier expedición antártica, y facilitar el transporte marítimo y aéreo hacia el sector antártico. Una de las cosas que ya se nota en esa ley y que ya lo pone como algo taxativo es el procesamiento y recuperación de residuos antárticos, que quien conoce y ha estado por allá obviamente sabe de las dificultades que eso resulta y lo casi a veces imposible de la obtención y la reducción de los residuos antárticos. Por supuesto, no en la Antártida misma. Y sí toma también el tema científico de la zona de Ushuaia, cuando habla del Centro Austral de Investigaciones Científicas, haciéndolo de manera tal de que pueda tener una especialización particular como polo científico de materia antártica. Estas son algunas de las unidades que obviamente ya han pasado y siguen pasando por la parte de Ushuaia, tanto en el muelle de combustible como en el muelle comercial, como en la parte de la base del aeropuerto internacional. No vamos a hablar de todo esto. Yo únicamente de esto quería mostrárselos y no quería atosigarlos,
Pero todas estas son una serie de proyectos legislativos que desde el año 2006 se vienen presentando en el Congreso de la Nación, tanto en la Honorable Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, y todas tienen que ver en algo con el Polo Logístico Antártico. Es decir, la creación de la base naval integrada del Polo Logístico Antártico, el traslado del Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional Antártica Ushuaia, la creación de un polo logístico internacional en Ushuaia, la construcción de la base naval integrada y un polo logístico en la península de Ushuaia, y en el año 2017 la creación de un sistema logístico. Y ahí no termina. Sigue. En el 2018 se vuelve a presentar el tema de la creación de la base naval integrada y del polo logístico antártico internacional. También la creación de un centro antártico internacional argentino, dependiente de la División Nacional del Antártico. Y ya en el 2020, el año pasado, la presentación de un plan de logística antártica para emplear todas las capacidades, tanto logísticas como de infraestructura, para posicionar a la Argentina en la provisión de servicios antárticos. El senador Rodríguez, en el año 2020, hace la presentación de 3 proyectos. Uno para la creación de un polo logístico antártico, otro para la creación de un polo científico antártico, y la otra para establecer la sede principal del Instituto Atlántico Argentino, que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Ushuaia. Como verán, mucha letra, mucha tinta, muchas cosas presentadas, mucha discusión, seguro que la hubo en las diferentes comisiones, pero hasta el momento no hemos pasado de eso, de los buenos deseos y de las buenas ganas, que también les voy a comentar lo que pasó cuando yo estaba allá en el sur. Ustedes saben que en el año 2010 también se aprueba el nuevo mapa bicontinental de la República Argentina, en donde kilómetro más, kilómetro menos, Tierra del Fuego quedó en el centro del país. Eso hay que pensarlo muy bien. Yo recuerdo que se presentó en su momento el brigadier mayor doctor Luján allá en la base naval de Ushuaia, trayendo, contento él, trayendo su mapa y lo instalamos allá. Fue uno de los primeros mapas instalados en la región, y hoy ya esto es para todo el país y para todas las escuelas. Ya prácticamente los tienen casi todos y casi todas las provincias lo están poniendo en funcionamiento. Pero como verán, Tierra del Fuego está no solamente cerca de la Antártida, sino ha quedado en el medio de la República Argentina. Vamos a hablar un poco de cuál es nuestro territorio. El territorio antártico argentino, que ya lleva la Argentina, como te contaba antes, 117 años interrumpidos en la base de la Antártica Orcadas. Tiene ahí sus límites, y ya se los voy a mostrar de vuelta para recordar, entre 25 grados y 74 grados de longitud oeste, que en realidad corresponden a los límites extremos longitudinales de nuestro país. Todo el sector antártico argentino, toda la Antártica Argentina, es parte integrante de la provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Isla Atlántico Sur. Es decir, no está solo la Antártida, es parte de una provincia, cuya capital es Ushuaia. Ushuaia es la capital de la Antártida, Ushuaia es capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla Atlántico Sur. Aproximadamente la superficie con que cuenta es de 1 millón de kilómetros cuadrados, en donde, ahí ustedes ven, hay una parte continental y una parte de islas, y las jurisdicciones marítimas adyacentes están cerca de los 3 millones de kilómetros cuadrados, aunque obviamente esta superficie, esta cantidad de kilómetros cuadrados, tanto terrestres como marítimos, están con derechos de soberanía en suspenso todavía. Recordemos que nuestro país continental, desde Cabo Vírgenes hasta el norte-norte, son aproximadamente también 2.800.000 kilómetros cuadrados, como para tener una relación de tamaño, digamos, de lo que estamos hablando. Aquí tienen la provincia de Tierra del Fuego, realmente cuál es su geografía política, digamos, por así llamarlo. Y aquí se les presento cuáles son las bases. Ya los conocen, saben que hay 6 bases permanentes y 7 bases temporarias, aunque aquí por los colores van a ver que las permanentes son 7 y las otras son 6. Lo que pasa es que ya se adelantaron con este mapa a considerar la base Petrel, de la cual también vamos a hablar como una base permanente, lo que todavía no es así.
pero eso es lo que apunta. Está la base Carlini, que depende de la Dirección Nacional de Antártico, la base Esperanza y San Martín, hablo de las permanentes, que son, o son monitoreadas o dirigidas por el Ejército Argentino, la base Orcadas de la Armada, la base Marambio de la Fuerza Aérea, y después Belgrano 2, la base Malsa Sur, que tiene la República Argentina. Belgrano 2 es del Ejército. La base Petrel es una base conjunta, y así se llama, base conjunta Petrel, y después las otras también están repartidas entre las 3 Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional del Antártico, las bases que no son permanentes, las transitorias. Y todo esto, que no pretendo que lo aprendan de memoria ni que lo lean, porque se van a aburrir, son todos los países y las bases que hay, tanto permanentes como temporarias, en toda la región de la península y cercana a la península antártica, y que de alguna manera tienen, Ushuaia podría llegar a tener de alguna forma preeminencia o algún tipo de relación con esas bases y esos países. No termina ahí, por eso les digo que no vale la pena nombrarlos y volverlos locos con esto, pero evidentemente son, si mal no recuerdo, así como 17 países o casi 20 países y una 30 y pico o mucho más de 30 o 40 bases. Pero sí lo que sería la influencia de Ushuaia, o que podría llegar a ser la influencia de Ushuaia sobre esa zona, es decir, ya sea tanto sobre la península antártica, sobre el mar de Weddell, acá al este de la península, sobre las islas Shetland del sur, al noroeste de la península, sobre el estrecho de Bransfield, sobre el mar de Bellinghausen, acá en el sur oeste de la península, en Bahía Margarita, acá cercana a nuestra base San Martín, y obviamente no están en el mapa las islas Sandwich y Orcadas del Sur, estarían fuera en la zona noreste de este mapa que no está. Toda esta sería una región en la cual tranquilamente Tierra del Fuego y Ushuaia en particular, y la Argentina podría llegar a influir en lo que hace a esos servicios logísticos, científicos y de apoyo antártico que les podríamos dar. ¿Qué es la logística antártica? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de generar y sostener a esas bases, ya sean estaciones, refugios, etcétera, proporcionándole todos los recursos necesarios que necesiten, tanto en calidad, como en cantidad, en tiempo y lugar. ¿Todo esto para qué? Primero, para apoyar la investigación científica, y por otro lado, que es más que importante, la protección del medio ambiente. Eso es lo que se piensa y se habla y se escribe sobre la logística antártica. Dos cosas son importantes en este tema de la distribución de la logística. Por un lado, el transporte marítimo, que obviamente es el que más puede llevar, el que suministra el gran número y volumen de suministro, pero requiere de alguna manera instalaciones portuarias adecuadas o el medio de transporte desde el buque hacia tierra, hacia las bases. Y por otro lado, el transporte aéreo, que es válida la combinación, ya sea tanto en la zona terrestre, o sea, la continental, estamos refiriéndonos a Ushuaia en este caso, o también obviamente en la Antártida, es decir, algo que reduzca los tiempos de entrega, aunque de ser únicamente de transporte aéreo, está clarísimo que los costos son mucho más elevados de lo que puede ser el transporte por mar. Pero es importante que se use, es importante tenerlo, es importante que se siga maniobrando con él. Y una de las cosas que se deberá contemplar, ya se contempla, y se deberá contemplar con más fuerza, es el uso de los contenedores para todo tipo de carga, para transportar todo tipo de carga. Y tener en cuenta los playones que podría llegar a haber en determinadas bases para poder desembarcar y tener esos contenedores en tierra y tener la carga rápidamente a mano, sin necesidad de los tantos viajes que se pueden hacer para bajar las cargas y los elementos de las unidades de los buques y de los aviones. ¿Quién se encarga, quién es el responsable de la logística antártica argentina? Evidentemente, el Estado Mayor Conjunto a través del Comando Conjunto Antártico. El Comando Conjunto Antártico, por un decreto del año 2018, es el responsable de conducir las operaciones argentinas en la Antártida. Es el que tiene que asegurar sí o sí el despliegue, el sostén logístico y el desarrollo de la actividad científica, pero no por sí mismo, sino evidentemente lo que tiene que hacer es contribuir a lo que la Dirección Nacional del Antártico en realidad elabora
piensa y escribe y mantiene en su plan anual antártico. Eso es lo que el Comando Conjunto Antártico tiene desde hace ya muchos años, pero en particular desde el año 2018 se ha reunido todos juntos, por ahora ahí en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente son los que con los medios navales y aéreos hacen el transporte hacia la distribución de los elementos antárticos a las diferentes bases. ¿Cuáles son esos medios que se emplean? Bueno, el rompehielos, el almirante Elisa, el transporte Canal Beagle, cualquiera de los 4 o los 4 avisos últimos adquiridos por la Armada de la clase Nezgas, los rusos, con los helicópteros Sikin y también aviones, obviamente, C-130 Hércules y el Twin Otter y el Bell 212. Lo que he puesto acá es únicamente lo que se ha utilizado en la última campaña antártica. Aquí ustedes pueden ver los medios. Por un lado, los medios dependientes de la Armada, el transporte Canal Beagle, el almirante Elisa, el Sikin y uno de los avisos Nezgas. Y por otro lado, las unidades que se ha empleado la Fuerza Aérea Argentina. ¿Qué pasa con los países extranjeros? Particularmente los que por lo menos se acercan a la zona de Tierra del Fuego o a la zona sur de nuestro continente de Sudamérica, tanto a Tierra del Fuego, o sea, la zona de Tierra del Fuego como la zona de Chile. Normalmente realizan los apoyos o actividades antárticas a través de sus Fuerzas Armadas y en particular de sus marinas de guerra. Aquí tenemos un par de buques que son los buques polares de Brasil, el Maximiano, que es el último que han conseguido, y el Ari Rongel, que ambos han estado varias veces en la ciudad de Ushuaia, y Chile también, no es que haya estado en la ciudad de Ushuaia, sino que tiene su buque polar, el almirante Oscar Biel, el que ven acá sobre el lado izquierdo, y está ahora construyendo en el astillero Asmar de Talcahuano un nuevo rompehielos que tiene el mismo nombre, el almirante Oscar Biel Toro, y que aparentemente está previsto para el año que viene, sobre fines del año que viene, que ya esté navegando y operativo. Esta es una de las razones de impulso que tiene Chile también sobre la Antártida. ¿Qué pasa con los otros países que también, latinoamericanos que también han estado acá? Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay. Realmente ellos han estado por Ushuaia con sus buques, con sus unidades y también obviamente en Punta Arenas, pero en algún momento la ciudad de Ushuaia les ha ofrecido su muelle para poder efectuar los embarques, las cargas, descargas, tanto de víveres, de vituallas como de personal. Los países del hemisferio norte, que también han estado algunos de ellos por Ushuaia, utilizan tanto unidades estatales como empresas privadas para hacer las investigaciones o la logística, antártica. Y también algunos de ellos han estado en la ciudad de Ushuaia en su momento. Aquí tenemos algunos de los que yo he visto también, Bab Carrasco de Perú, el Vanguardia de Uruguay, hace muchos años atrás el Giro de Estados Unidos, ya hundido ahora, hace años ya lamentablemente, y el Hespérides, el buque español, que ha pasado mucho tiempo también por nuestra ciudad. Vamos a entrar ahora en lo que hace a cuál es la competencia, entre comillas, sobre puertas de entrada a la Antártida con aquellas otras ciudades de otros países. Discúlpenme que sea largo y que empiece con estos temas, pero si no, no comprendemos el porqué de Ushuaia tiene que ser y por qué le tenemos que dar la importancia que merece a nuestra ciudad más austral para su conexión antártica de todo tipo, multimodal, es decir, completa. Las ciudades que se reconocen como puertas de entrada son Hobart en Australia, Christchurch en Nueva Zelanda, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Punta Arenas en Chile, Ushuaia en Argentina, y aquí, si bien no está escrita, porque no la quise poner, está Puerto Argentino, Puerto Stanley en Malvinas. Pero estas son las 5 que realmente ya hace tiempo que se vienen trabajando con todo el tema antártico. En este mapa pueden ver lo que es gráficamente, cuál es la distancia de cada una de ellas aproximadamente a
a la Antártida. Si bien no está escrito acá, pero aparece Punta Arenas, que está aproximadamente a 1.200 kilómetros, y Malvinas, después lo vamos a hablar, que está a 1.500 kilómetros. Pero para que se entienda bien, ustedes verán estos 1.000 kilómetros que figuran acá a la izquierda entre Sudamérica y la península antártica, corresponden particularmente a la ciudad de Ushuaia. No pretendo que lean todo esto, pero Hobart, que se encuentra a 2.575 kilómetros del continente, es una ciudad que se encuentra en la zona, en la región de Tasmania, en Australia, y ahí es importante saber que no solamente brinda servicio antártico a los buques australianos, sino también a la logística antártica francesa, que se encuentra también en ese sector. Es un puerto que opera todo el año con un aeropuerto internacional de buen porte para hacer los traslados de personal y obviamente también de elementos, y tiene también en funcionamiento el tratamiento de desechos, cosa que comentaba antes es más que importante. Una de las cosas notables de Hobart es que es también sede de organizaciones de la Comisión Antártica para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, cosa que también le da otro color a la ciudad de Hobart o el puerto de Hobart. Para que lo vean físicamente, aquí es donde se encuentra, en la zona sur, Tasmania. Este es el puerto de Hobart y aquí está la base australiana. Quise poner el buque polar austral porque en realidad este buque en un momento del año pasado pudo haber sido obtenido por la República Argentina. Al final no se concretó la compra de ese buque y la siguen operando la Marina Australiana. En el caso de Christchurch, que es uno de las puertas de entrada a la Antártida más notables y mejores en funcionamiento al día de hoy, está ubicada a más de 2.000 kilómetros y el puerto es de Lyttelton. Lyttelton está a 12 kilómetros de la ciudad de Christchurch. Piensen que históricamente desde ahí salieron Scott y Shackleton con sus expediciones antárticas. Posee realmente un buen centro logístico mundial con un aeropuerto internacional de provisión y de servicios antárticos, y ahí hay, además de obviamente Nueva Zelanda, entrega también a los programas de los Estados Unidos, de Corea y de Italia su apoyo permanente. Tiene un centro internacional antártico muy bueno y normalmente realizan varios temas culturales y de turismo para motivar a la Antártida desde allí. Aquí ustedes ven el puerto, el Centro Antártico Internacional y donde está ubicado Christchurch y el puerto de Lyttelton. Ciudad del Cabo, si bien es la que más lejos se encuentra, a 3.600 kilómetros, es una de las que más programas antárticos tiene. O sea, todos estos países, como ven ustedes, Alemania, Bélgica, Finlandia, India, Japón, Noruega, Suecia, Rusia, utilizan la ciudad del Cabo para acercarse hacia la Antártida, particularmente por avión, es decir, su manejo se hace más por vuelos que por buques, a pesar de que el puerto de Victor and Alfred en Waterfront, ahí en la Ciudad del Cabo, es un puerto espectacular, ya lo van a ver, es un puerto, tuve la suerte de conocerlo, realmente es un puerto grandioso y mueve muchos TEU por año. Una de las cosas que parecería mentira, pero el turismo en realidad desde Ciudad del Cabo hacia la Antártida todavía no ha sido explotado adecuadamente. Ahí ven ustedes la ubicación de Ciudad del Cabo, ahí ven el puerto de Waterfront, ahí en Ciudad del Cabo, y los vuelos intercontinentales de ALCI, como verán, es lo que provee la logística, tanto de personal como de material o de elementos logísticos y científicos a la Antártida. Aquí sí me voy a detener, en Punta Arenas en Chile. Punta Arenas está alrededor de 1.250 kilómetros de la Antártida. Su población es de 125.000 habitantes, un poco más de la que tiene Ushuaia. Desarrolla actualmente 20 programas antárticos nacionales. En realidad es donde se apoya la mayoría de los operadores antárticos sudamericanos y europeos, y empleando mayoritariamente la operación aérea para trasladarse hasta la Antártida. Entre ellos Alemania, Brasil, Perú y Uruguay hoy están trabajando sus expediciones a través de Punta Arenas. Cuenta con un aeropuerto internacional en Punta Arenas muy bueno, que se conecta directamente con la pista de aviación de la base Teniente Marsh.
ahí en la isla 25 de Mayo. Quien conoce la Antártida, yo no conozco la isla, no conozco la base en particular, pero quienes han estado ahí, sí que realmente tienen todo preparado para recibir a estas expediciones, a todos estos programas antárticos sin ningún tipo de inconveniente, incluyendo alojamientos, etc. Posee un puerto multipropósito ahí en Punta Arenas, que también lo vamos a ver, y desde principios del siglo XXI, el Instituto Antártico de Chile está emplazado frente a la plaza principal en un lindo edificio, que sí lo conozco, lindo edificio, frente a la plaza principal de Punta Arenas. Tiene prevista, ya está en licitaciones y trabajando, la construcción de un centro internacional antártico para promover todo tipo de medidas dentro de la entidad antártica, sea científicas, académicas, culturales, logísticas y lo que guste entender. Aquí vemos la ubicación de Punta Arenas en el estrecho de Magallanes. Para que tengan una idea, aunque después los voy a nombrar, navegando son 12 horas más que hacia la Antártida que desde Ushuaia. Acá está el muelle Arturo Prat, de la ciudad de Ushuaia, en la base Teniente March y uno de las aeronaves que se mueven entre Punta Arenas y la Antártida. El Instituto Antártico Chileno. Y lo que ven abajo es no solamente un proyecto, obviamente, de lo que va a ser el Centro Internacional Antártico en Punta Arenas. Como verán, Chile está apuntando a que su región sur sea una región de peso dentro de lo que hace a la Antártica chilena y a la Antártica internacional. No hay que olvidarse de otro puerto chileno que se encuentra en el canal de Beagle, o el canal Beagle, que es Puerto Williams. Para ubicarlos es muy fácil, está justo frente a Puerto Almanza, ahí cruzando el McKinley, para los que han navegado por la zona, frente al frontón Gable. Compite con Ushuaia como la ciudad más austral del mundo. Alguno podrá decir que no es ciudad todavía, pero no es así. Desde el punto de vista chileno, ya hace 1 año, 2 años atrás, que se le ha dado la categoría de ciudad, han cambiado los parámetros para ellos, pero se la considera ciudad. Tiene un aeródromo interesante ahí en Puerto Williams, que ha sido reconstruido, ampliado, y su infraestructura portuaria, si bien todavía no es del todo importante, tiene ya planificada 2 etapas para ampliar y mejorar su condición portuaria. Se va a construir, después les muestro una foto, se va a construir un muelle de 150 metros con un frente de 130 metros de atraque, con esplanada, ramblas, edificios, etcétera, y que según lo que tienen previsto finalizaría a fines de, valga la redundancia, el año que viene. Y tiene una segunda etapa para poner unos duques de Alba para grandes embarcaciones, con sistema de suministro de combustible, agua potable, lugar para que se alojen las dotaciones, etcétera. Piensen que hoy ya hay, si bien no es desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista turístico, Turquía ya ha cogido este puerto como puerta antártica y tiene todos sus movimientos turísticos a través de Puerto Williams. No es el único. Aquí ven ustedes la ubicación de Puerto Williams, una fotografía aérea del aeródromo, y esto no es el puerto de ahora, sino lo que se pretende a futuro del nuevo puerto de Puerto Williams, o nuevo muelle o puerto de Puerto Williams. Y lo dejé para el final, lo que hace a nuestro puerto argentino, o el actual Puerto Stanley, en las Islas Malvinas. Está un poco más de distancia de lo que es Punta Arenas, está a 1.500 kilómetros del sector antártico. Tiene un moderno aeropuerto internacional, tiene el aeropuerto obviamente de Puerto Stanley, pero también está el de Mount Pleasant, que recientemente ha sido puesto en valor. Y el gobierno, yo creo que esto ya lo deben haber visto en los diarios últimos de este año, ha encarado una ampliación y modernización muy importante de su puerto, porque ha obtenido créditos de alrededor de 85 millones de dólares, y el puerto se va a constituir con un muelle de 400 metros de largo por 60 metros de ancho, de aguas profundas, con servicios para turismo, capacidad logística para la explotación tanto pesquera como petrolera, ilegal por supuesto, mayor estructura para las operaciones navales y obviamente
proyectar a las Islas Malvinas como puerta de operaciones antárticas. Piensen que en la última campaña el Reino Unido concretó la combinación de un vuelo intercontinental directo. Lufthansa voló más de 15 horas desde Frankfurt directo hasta Mount Pleasant, y de ahí los científicos, si mal no recuerdo, 90 y pico de científicos, 95 científicos, subieron al rompehielos Polarstern y se dirigieron a la base de Neumayer Station 3 del Alfred Wegener Institute de Alemania. Es decir, ya esto lo han probado, funciona y ya está en marcha el tema del puerto. Por eso lo dejé, si bien last but not least, para el final, pero es tan importante como podría llegar a ser o puede ser el puerto Arena, en Punta Arenas, etc. Acá tienen un dibujo, obviamente, de lo que puede llegar a ser el muelle de atraque. Seguro que alguien de la audiencia debe tener muchos más datos sobre esto, pero por lo menos para que entendamos de que no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás. El aeropuerto de Mount Pleasant, donde está, por supuesto, la Royal Air Force, bien digo, de Gran Bretaña. Y este es el avión de Lufthansa, que está acá aterrizando en Mount Pleasant, el 1 de febrero de este año. Ya se hizo, se puede seguir haciendo. Ahora vayamos sí o sí, y disculpen toda esta introducción, pero me pareció más que necesaria para que aquellos que conocían refresquen, y los que no conocían sepan de la importancia del por qué Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, y por qué del polo logístico y del movimiento de la base, por supuesto. Ushuaia, como dije, es la ciudad más próxima al continente, ya no lo vamos a repetir, navegarían 2 horas menos, tiene una población de 75.000 habitantes, no digo que sea chica, pero que suman con muchos más cuando llegan los turistas y cuando vienen las dotaciones de las expediciones antárticas. Es un puerto realmente que tiene un gran abrigo de aguas tranquilas al fondo de la bahía, no está sometido a variaciones mareológicas y muy pocas meteorológicas, es decir, quien estuvo en Buenos Aires va a decir, sí, hay vientos, a veces ahí se levantan vientos de 50 nudos, 40 nudos, sí, pero no es lo habitual, o sea, no es lo habitual de tener permanentemente viento ahí, está abrigado el muelle para la salida. Y en particular el muelle donde se va a construir, el nuevo muelle, el muelle naval antártico. El muelle comercial, el que está actualmente, consta de 550 metros por 29. Tiene una profundidad de casi 10 metros y tiene realmente logística y servicio de apoyo muy apto para las expediciones turísticas y científicas a la península antártica. Calculen que ahí opera 90% del tránsito marítimo con respecto, no particularmente este año, pero en el 2019-2020, el porcentaje de aumento con respecto al año anterior fue casi de un 20%, de mayor cantidad de movimientos de buques turísticos. El problema que tiene el muelle comercial es con respecto a, se lo va a ampliar, pero el problema que tiene, justamente por eso viene el tema de la ampliación, es que cuando llegan los buques de reabastecimiento, los buques antárticos, le quitan lugar a los cruceros y siempre está esa dicotomía, quién entra primero, se demora uno, se demora el otro, en fin. Evidentemente hay un problema que desde hace años es bastante serio, y ese muelle en particular, y yo creo que el intendente de Ushuaia debe seguir pensando lo mismo que se pensaba hace 10 años atrás, más o menos. El muelle tiene que ser para el turismo, y la parte científica o la parte logística se tiene que construir otro muelle para eso. Y tendría que estar funcionando todo el año. Ya se firmó hace muy poco un contrato para la ampliación por de 80 metros más, o sea, va a tener 630 metros de largo, y con un plazo que debería determinarse en 18 meses. Ustedes ven ahí está la foto, digamos, aérea de lo que es el muelle de Ushuaia, y abajo ven un gráfico, nada más que un gráfico por ahora, con la ampliación de ese muelle, la larga de ese muelle en Ushuaia. Más detalles de esto no le puedo dar porque sé que se firmó, que estaban en licitación y que todo esto estaba encaminado. Problema obviamente económico-financiero en el momento de hoy. Posee Ushuaia otra de las cosas que son importantes, como lo nombré también para las otras ciudades, que tiene un aeropuerto internacional con una pista
muy bien hecha y donde pueden entrar aeronaves de todo tipo, aeronaves pesadas, ha entrado el Concorde en su momento, por supuesto los aviones Hércules C-130 y de mayor porte, y que realmente conecta todo el año desde el sur de nuestro país con el continente en forma permanente, con muchísimos vuelos para pasajeros y obviamente también se utilizan para vuelos de carga. En realidad, como decía antes, ya en la década del 90, por eso, si por ahí está Alejandro Bertotto, no me va a dejar mentir, fue uno de los promotores y los impulsores en aquel momento, en la década del 90, de hacer este sistema logístico antártico, polo logístico antártico internacional, o como quieran llamarle. Inclusive en aquella época, en la década del 90, teníamos, o se había dado ya hasta un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, a pagar en cuotas, etcétera, y bueno, no prosperó, no prosperó. Lamentablemente con los planos, con todas las, había bastantes cosas ya, cosa que después se volvió a repetir unos 10 años después, digamos, pues esto fue para el año 98, terminó en el 98, y yo cuando llegué a Ushuaia fueron 10 años después. Resulta imprescindible, y hacerlo en el menor tiempo posible, por todo lo que les comenté hasta ahora, y fundamentalmente por los últimos dos elementos, digamos, o ciudades que están en puja junto con Ushuaia para esta métier. En caso de que no se potencie Ushuaia, va a perder rápidamente su ventaja y vamos a quedar geopolíticamente desfasados. Aquí me verán otra vista de lo que es la península antártica, donde está el aeropuerto, en la zona sur de la península antártica, esa zona donde está, no sé si se ve el cursor, pero es la zona así sur, ahí es donde se construiría el muelle en esta zona, ya lo vamos a ver, y se montarían los edificios para cobijar la base naval que está acá. Como les decía, en el año 98 se elabora el proyecto del sistema logístico antártico que no concluyó. Esto se siguió conversando, por supuesto, se siguió trabajando de alguna manera ahí en la zona, en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y en el año 2004 la Armada firma un convenio con la provincia de Tierra del Fuego para cambiar justamente tierras por infraestructura y poder lograr el traslado de la base naval Ushuaia a la península y la creación del polo logístico. Esa era la idea, y fundamentalmente construir lo más importante para empezar, que es el muelle naval antártico. El muelle naval antártico es el quid de la cuestión, es el origen de todo este tema. O sea, a él es donde hay que apuntar inicialmente. En el 2005 se definió un programa de necesidades para esa base, que después se trató de llevar adelante. Este es el proyecto que había en aquella época, en la década del 90, acá ven en la península, acá ven la zona del polo logístico, o sea, pues si no ven el cursor, sería abajo, a la izquierda, donde dice Sistema Logístico Antártico, y a la izquierda hay un proyecto, un bosquejo de cómo sería ese lugar. Perdón. ¿Y por qué elegimos la península de Ushuaia? ¿Por qué elegimos? Hablamos, dijo el Mosquito, ¿por qué se eligió la península de Ushuaia? Primero porque es propiedad del Estado Nacional. Fue el Estado Nacional el que, con conversaciones y con acuerdos con la provincia de Tierra del Fuego, le cedió la zona para que ahí se hiciera el aeropuerto internacional. Y sigue siendo el resto del terreno propiedad del Estado Nacional, a través del Ministerio de Defensa y de la Armada Argentina. En esa zona tiene una total independencia y está aislado de la ciudad, totalmente aislado de la ciudad, es decir, en el sentido, no están las calles ni nadie pasando ahí, no hay viviendas en esa zona, particularmente donde va a estar el polo logístico pegado al aeropuerto, muy cerca del aeropuerto. Es el lugar más apto para la construcción del muelle, como les dije, y con espacio suficiente para instalar el polo. En esa zona ya se encuentra, desde el punto de vista naval, digamos, desde el punto de vista de la Armada, del Ministerio de Defensa, ya está la Estación Naval Ushuaia, que tiene sus pistas de aterrizaje, que habrá que mejorar, por supuesto, pero la tiene. El Batallón de Infantería de Marina, que se mudó ahí hace varios años atrás, está ahí. Se encuentran los polvorines de la Armada, hay barrios militares, están las antenas de comunicaciones, en fin. Y en particular, si bien esta última, pero no es menor, la base naval Ushuaia, que está en el medio de la ciudad de Ushuaia, dejaría de ser un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. Piensen que hace 2 años atrás se abrió, en definitiva, ahí en la zona donde está la base naval Ushuaia, que son alrededor de 48 hectáreas, se abrió una calle intermedia
para dividiendo, digamos, a esos terrenos para permitirle la circulación este-oeste de quienes viven hacia la zona de la salida de la ciudad y la zona del centro, porque en realidad el tráfico cada vez estaba siendo más problemático. Bueno, la base naval Ushuaia, como verán, es esto pintado de verde hoy, no está acá. Esto que está acá de verde hacia la izquierda son dos barrios de viviendas, el barrio Almirante Brown, construido allá por la década del 50, y el barrio Las 200 Viviendas o Almirante Storni, comprado en la década del 70. La reubicación sería ahí, y ahí es donde tendríamos la base naval, la base naval integrada en toda esta zona, con viviendas a construir. Esto que está acá ya lo tiene la base, porque esto es un hangar que debería haber sido construido, y además una parte de pista o de lugar de estacionamiento de aviones o aviones o unidades aeronavales, que eso ya está en poder de la Armada, menos el galpón, el hangar. Esto lo voy a pasar rápido, pero por lo menos para que lo veas. Ya había un programa de necesidades: hacer la memoria, relevar batimétricamente, hacer el estudio de impacto ambiental, los inicios de suelo. Bueno, en esto, como yo comentaba antes de empezar todo, alguien de los que está sentado y escuchándome repetidamente esto que estoy contando, porque ya lo he escuchado otras veces, intervino directamente en esto, o sea, en ver cómo lo hacíamos, y ver el detalle, y sentarse y discutir y hablar y sacar números y ver de qué forma se podía lograr con el menor costo posible, etcétera, etcétera. Eso está, en alguna parte está, o sea, la Armada yo sé que lo tiene, y en alguna parte, digamos, del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego está. Esto fue una de las propuestas en el año 2006, como para ver, pero vean, no se ha ido del sistema en sí, es decir, más o menos todo ha quedado involucrado de la misma manera. En los años en que estuve allá, en el 2009, la Armada, si ya cuando me pasaron el cargo estaban trabajando en todo esto, porque no había parado, en el 2009 la Armada se pone de vuelta al frente de todo esto, y empiezan a haber contactos decididos, tanto con la provincia como con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Economía. Y yo recuerdo, tuve varias reuniones, hicimos varias reuniones, pero recuerdo una exposición multidisciplinaria que se hizo en el Museo Marítimo, en la panadería, lo que era la ex panadería del museo, pero un lugar fantástico, en donde estaba gente del Ministerio de Defensa, de Planificación Federal, senadores y diputados nacionales, la señora gobernadora Fabiana Río, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, secretario de Promoción Económica, estaba el intendente de Ushuaia, legisladores provinciales de Tierra del Fuego, concejales de la municipalidad. Realmente fue una reunión multitudinaria. Hicimos la presentación tanto de la provincia como de la Armada, o Ministerio de Defensa en este caso, pero de la Armada, que lo había preparado, contando todo esto. Y no hubo una sola persona que objetara lo que estábamos diciendo. No solamente no se objetaron, sino se coordinó a partir de ahí, que iba a haber coordinaciones directas en todos los ámbitos. Y empezamos a formar con una comisión que se movió en realidad, ahora sí lo tengo que mandar al frente del almirante Uberti, Alejandro Uberti, que debe estar por ahí, que se movió realmente muy bien, trabajando y yendo y viniendo y estando, sacando números, tratando de reducir costos, porque había que llevar todos los servicios a la zona. Es decir, si bien los servicios los tiene el aeropuerto, pero había que entrar los edificios en la zona sur de la península. O sea que había que llevar el gas, que había que llevar el agua, que había que llevar la electricidad, y obviamente había que tener reuniones con todos los productores de esos servicios en la provincia de Tierra del Fuego, y obviamente también en la ciudad de Ushuaia. El problema que seguía teniendo el intendente de Ushuaia, el problema de tierras, y además la decisión del intendente ciudadano era: no me saquen el muelle comercial los buques de turismo. Yo quiero, y es correcto lo que decía, que los buques de turismo siguieran en ese muelle comercial. Hoy, este año, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Belelian, se ha reunido ya en más de una oportunidad, en este caso aquí está con el señor ministro de Defensa, o el exministro de Defensa, Agustín Rossi, y con Matías Culfas, para ver cómo poder seguir adelante con el polo logístico antártico. Y obviamente la decisión a través del Ministerio de Defensa del movimiento
y la reubicación de la base naval Ushuaia como base naval integrada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo real de esto? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Se tiene que lograr poder ofrecer una respuesta competitiva y eficiente de todo lo que es logística a los programas nacionales, o sea, a nuestro programa nacional de la División Nacional Antártico e internacionales, tanto en materia científica como en materia logística, para la realización de las actividades antárticas, ya sean nuestras o de terceros países. De esta manera es la única que se va a poder fortalecer como actor significativo en la comunidad antártica. Lo que no significa que ahora no esté fortalecida, pero digamos, esto le daría un impulso nuevo y un impulso mejor, y además estaríamos en buena relación compitiendo, digamos, con nuestros pares cercanos. Estoy hablando de Chile y del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Dentro de estos objetivos también tiene su objetivo la parte de defensa a través de la Armada. ¿Por qué? Porque la base, por eso se los mostré yo la parte histórica, la base se construye donde están ahí desde el año 1902. Los talleres de la base naval Ushuaia son talleres que sirvieron a la ciudad en la época donde estaba el presidio funcionando como presidio. Hay algunos edificios que son un poco más modernos, pero ya están viejos, no digo obsoletos, pero están viejos. O sea que hay que mejorar esa estructura, hay que hacerla más moderna, hay que mejorar la capacidad de despliegue de la Armada, particularmente en esa zona, en la zona del Atlántico Suroccidental y la Antártida Argentina. Eso es una decisión de política, de geoestrategia o de estrategia nacional que tiene que ser apoyada y que tiene que ser impulsada y que tiene que ser concretada. Y una de las cosas que le provee esto a Ushuaia y a la provincia de Tierra del Fuego es la generación de empleo genuino. La generación de empleo genuino, establecimiento de población estable y de nuevas generaciones en la zona. Vuelvo a la primera fotografía, o como quieran llamarlo, filmina, etcétera, donde está ubicada de alguna forma esta base. Después lo vamos a ver más en detalle. Y esto tiene sus objetivos particulares, porque el Polo Logístico Antártico como objetivo particular es la resolución de las demandas logísticas nacionales y de terceros países, y facilitar todo lo que sea necesario para que se pueda cumplir en el continente antártico. Y en el caso de la base naval integrada, uno tendría una nueva estructura con un nuevo muelle que va a satisfacer todos los requerimientos operativos, logísticos, que contribuyen ¿a qué? Al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de la Armada, con las tareas que tienen que cumplirse en el Atlántico Sur, no solamente en la Antártida, también en el Atlántico Sur. Vamos ahora sí a hablar un poco del polo logístico y de la nueva base naval integrada. Un segundito. El polo logístico, por lo que se calculó en su momento, está ubicado ahí más o menos donde lo vieron, yo después se los vuelvo a mostrar, pero no tiene que ser menos de 8 hectáreas. Y tiene que estar con caminos de acceso fáciles, tanto al aeropuerto, que de hecho lo está, y al muelle para el traslado de carga entre los dos puntos. Y además tener obviamente una natural comunicación con la red de caminos y calles municipales, pero no para estar en el centro de la ciudad como lo está el muelle comercial actualmente. El lugar tiene que permitir la construcción de hangares para depósitos y servicios, con playones para contenedores y obviamente las instalaciones para la administración y seguridad del predio. Los servicios públicos tienen que ser independientes de lo que es la base, se podrán coordinar obviamente con quienes brindan esos servicios en la provincia para su instalación en forma coordinada y conjunta, pero tiene que planificarse de manera, o tiene que lograrse de manera independiente de la base naval integrada. La base no es la que tiene que darle los servicios públicos al polo logístico antártico. Y una de las cosas fundamentales es que esta área debe funcionar como zona franca, para lo cual tendrá que ver la gente de la aduana, o sea, en base a las normativas que tenga el Estado Nacional y el Estado Provincial y la ciudad en ese momento, y ver cómo se puede manejar para que ahí pueda manejarse ese polo logístico antártico, no hablo de la base, polo logístico antártico como zona franca. Los que trabajen, o mejor dicho, los que utilicen la zona franca del polo logístico y tengan que entrar a la base naval integrada, obviamente, para contarse con el muelle, tendría que tener acceso a la zona reservada a través de algún lugar que tendría que ser custodiado por la gente de la base. Ahí vemos, esta es una foto ¿no? Digamos una toma aérea de la parte, acá, como verán,
la parte baja es la zona del aeropuerto, baja izquierda son los playones, el sector del aeropuerto, y la base naval integrada quedaría hacia la derecha, y el polo logístico antártico tiene su acceso a través de la avenida que llega hasta el aeropuerto, y obviamente por un sector hacia el este, la entrada hacia la base naval integrada. Esa es la ubicación, o sería la ubicación del polo logístico antártico. Fue por lo menos la que propusimos en aquella época. ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Qué infraestructura? Tiene que tener un muelle logístico antártico que es el mismo que tiene que tener la base. O sea, ese muelle logístico va a estar dentro de la base naval integrada. De no menos de 500 metros de longitud, con un ancho de 30 metros y un calado de 12. Hay más, obviamente tiene más detalles, hay más características y más cosas, pero no, para un conocimiento rápido, esto creo que es bastante demostrativo. Sí o sí, un taller de reparaciones navales, o sea, ya sea dentro del polo o fuera del polo, pero tiene que haber un taller que haga el mantenimiento particular de los buques que van a entrar y salir desde allí hacia la Antártida. Ya sea inclusive con un dique seco, con un dique flotante o un sincrolift. El único apoyo de este tipo en la zona es Punta Arenas. El único apoyo en esta zona de ese tipo es Punta Arenas, cercano, obviamente, con Asmar de Punta Arenas. Está más Talcahuano, donde se está construyendo el nuevo buque polar chileno, y y tiene todas las indicaciones ahí en Asmar Punta Arenas para hacer estas reparaciones navales. El más cercano desde Ushuaia hacia el norte es, si mal no recuerdo, Puerto Deseado, y Caleta Paula, creo que tenía también, estaba armando el Sincrolift, que lo estaba armando el ingeniero Tetamanti, pero no sé si está en funcionamiento en estos momentos. Y después hay que seguir más al norte. Comodoro tenía en su momento, pero muy chico, y después grande, Puerto Belgrano. Y si no, Buenos Aires. Es decir, hay una falta en la zona donde únicamente en Ushuaia hay un dique flotante chico que puede atender algunos requerimientos de algunas lanchas y algunas cosas de la zona, pero se necesita algo más serio. Obviamente ese polo logístico tiene que tener el aprovechamiento de combustibles y de agua potable con tanques de gasoil, cosa que esté y que llegue hacia el muelle naval antártico, que posiblemente se pueda poner dentro de la base naval integrada. Hacia gasoil antártico, JP1, gasoil naval y obviamente agua. Depósitos, como dije antes, para vehículos polares, maquinarias, carpas, indumentarias, todo lo que hace al equipamiento para las expediciones antárticas. Instalaciones para administración y seguridad, playones para los contenedores, como dije, los contenedores son los que tienen que empezar, y ya han empezado, ¿no?, a moverse logísticamente hacia la Antártida, cámaras frigoríficas para el almacenamiento de víveres frescos, provisiones, depósitos generales, etc. Esto fue un bosquejo, un esbozo que se hizo en aquel momento sobre cómo podría estar distribuido. Las zonas que están rayadas son zonas vacías, pero que obviamente se pueden llenar, con áreas de depósito, con áreas de movimiento de playones, con áreas administrativas, en fin. El lugar da como para hacerlo más completo de lo que se necesita. El Centro Operativo Antártico, que tiene que tener ese polo logístico, tiene que poder alojar al personal antártico, o sea que tiene que haber un lugar donde duerman, se alojen y vivan durante el tiempo que sea necesario hasta al regreso, antes de salir a las expediciones antárticas, con una terminal marítima de carga y terminal aérea de carga, o sea, que las tendría, que sería el muelle por un lado y el aeropuerto por el otro, la estación de transferencia de cargas para entrar y salir de cada uno de sus lados, en fin. Estas cosas tienen que estar. Tienen que tener realmente una conexión o un lugar para utilización científica en el CADIC. El CADIC ya había utilizado, ofrecido y había tenido, sostiene a los científicos que van a la Antártica, varios de ellos, para trabajar dentro de sus laboratorios y zonas de trabajo ahí que queda muy cerquita el CADIC, que está ubicado ahí en la punta de la Misión,
o sea, muy cerca de lo que estamos hablando, así que está todo más o menos en la misma área. Después en otra foto se los voy a mostrar desde el punto de vista geográfico. Tiene que tener facilidad de transporte, lo hay, si bien no hay colectivos que lleguen hasta ahí, pero es una zona de movimiento de autos y de vehículos, y la posibilidad también que se puede dar con auxiliares y personal para el entrenamiento antártico y atención de campamentos y bases. Esto no sería una pata renga si no aparece también la base de apoyo logístico permanente en la Antártida, que es una cosa que la DPDN también lo está diciendo, y que es una cosa que creo que todos los antárticos y todos los que están en esta métier saben que tiene que existir. La base Petrel, que de hace ya algunos años hay proyectos, anteproyectos, se ha movido, se están construyendo cosas, se están reparando, se están mejorando, tiene que ser una base de apoyo logístico permanente. Hoy por hoy es temporaria, y la intención, al menos hasta donde sé del gobierno actual, es que esa base sea permanente y que esa base facilite el apoyo para el depósito, abastecimiento y distribución. Es una base que está en cercanía de muchas bases en la zona, es una base cercana a Marambio también. Aquí lo ven, ahí está la ubicación de la base Petrel, en la punta, casi en la punta, está en una isla, obviamente, está en la isla Dundee, pero es la punta prácticamente de la península antártica, muy cerca de Marambio, muy cerca de Esperanza, cerca de Carlini, y con las bases Matienzo, Brown, etcétera, está Orcadas también. Y es una base que tiene la posibilidad, una isla que tiene la posibilidad de ser abastecida de modo diario todo el año. Está a nivel del mar y tiene capacidad además, desde el punto de vista marítimo, marino, de que ahí lleguen buques de gran calado. No depende de la nubosidad, normalmente está abierto, es una puerta permanente, 24 horas, 7 días, 365 días del año. Aquí tiene unas fotos de lo que es la zona de la isla Dundee, donde está la base Petrel. Aquí tienen otra foto de lo que sería la zona de la pista de aviación, hoy de ripio, por supuesto, de 1000 metros de largo. Ahí lo tenemos al canal Beagle y al rompehielos, cerquita de la base. Allá el hangar mejorado que ya tienen, están construyendo casas. Ya desde la campaña de 2017, antes de la 2017, se empezó a trabajar en esto ya, pero todavía no está concretada. Está previsto, lo tiene previsto el Ministerio de Defensa, lo tiene previsto el Comando Conjunto Antártico, y no se puede olvidar que es el nexo necesario e imprescindible entre el polo logístico antártico y lo que se quiere hacer desde el punto de vista, y también desde el punto de vista turístico, ¿no? Obviamente, no se puede desechar eso. Proyecto de base permanente, que es lo que pude conseguir: la construcción de un muelle de gran calado, 2 pistas de aterrizaje de entre 1800 y 1300 metros, y además un helipuerto. Hay que recuperar los hangares para los helicópteros grandes de la Fuerza Aérea y aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Los tanques, mejorar los tanques, hacer nuevos, playas para contenedores, edificar otras infraestructuras edilicias para depósitos. Piensen que ya hay un proyecto de ley desde el 2017 de la creación de la base permanente conjunta de logística y científica. No la había puesto antes porque quería que lo vieran ahora, aparte de todo esto. Es decir, están todas las normas, está todo apuntado a que esto se ocurra. Falta el empuje final. El actual jefe de gabinete de ministros, Cafiero, el año pasado también, pero este año también, cuando dio su informe al Senado de la Nación, habló del desarrollo y modernización de la base Petrel. Volvamos a la base naval integrada, o vayamos a ver qué es lo que tenemos, o que tendríamos que tener en la base naval integrada. Esa base que tiene que tener un diseño modular, que además tiene que estar integrado al medio ambiente, o sea, fue una de las cosas que además nos impusieron, y con toda la razón la gente de Ushuaia, es decir, tiene que estar mimetizada con el medio ambiente, porque Ushuaia es fantástica, es una ciudad turística fundamentalmente, y esto no puede estar en contrario una cosa a la otra. Tiene que tener un buen desplazamiento interno, protección en la época invernal, una zona donde no solamente hace frío, sino sopla viento y hay nieve. Y
tratar de evitar los costos, que se eleven los costos de servicios básicos. Una de las premisas fundamentales es que en ese lugar, en esa base naval integrada, tiene que haber un área exclusiva para el Comando Conjunto Antártico. En el año 2009 estábamos hablando del Comando Antártico Naval, pero digamos, no, el Comando Naval Antártico. Ahora estamos hablando del Comando Conjunto Antártico. Y ese lugar podrá operar en forma permanente, o sea, podrá trasladarse ahí el momento que quiera, aunque se estima que inicialmente estará acá en Buenos Aires, pero en el momento que quiera tendrá sus oficinas, tendrá su lugar de alojamiento, tendrá su lugar de operaciones, tendrá su lugar de comunicaciones, pura y exclusivamente para el Comando Conjunto Antártico. El muelle y la base podrá ser el apostadero habitual de rompehielos Almirante Irizar, y además de todos los medios que estén destinados a la campaña antártica. Obviamente sí durante la campaña antártica, pero si en algún momento se tiene que decidir que el rompehielos vaya y se quede en forma permanente en la zona, tiene que estar preparada y tiene que estar diseñada esa base para sostener al rompehielos Almirante Irizar, y obviamente también, si viene algún buque polar, sostenerlo también en la zona. ¿Cómo estaría conformada esa base? No los voy a aburrir mucho con esto, pero empecemos por el muelle, que tiene que ser exactamente igual con los mismos valores, es el mismo muelle que hablábamos del polo logístico. Servicios marítimos, lo primero que se tiene que poner. Talleres generales. Los talleres que tenemos actualmente de máquina, electricidad, tienen que modernizarse, tienen que agrandarse, tienen que permitir la prestación de servicios a todos los buques antárticos. Obviamente a los buques navales también, pero los buques antárticos propios y ajenos. Ahí se tiene que trasladar el Comando de la Aeronaval Austral, el Comando Conjunto Antártico, la jefatura de la base, alojamientos para todos, no solamente para los que estén, sino para los que tengan que venir. O sea, no solamente el Comando Conjunto Antártico, sino también para aquellos que vayan a la Antártida, si tienen que alojarse un tiempo previo, y para aquellos que regresen a la Antártica, si tienen que alojarse hasta que se han trasladado por aire o como fuera hacia el norte, bueno, tienen que tener ahí la posibilidad de alojarse y de estar. Bueno, ahí está la agrupación Lanchas Rápidas, la Intendencia, que se tiene que mover con sus galpones, y una cosa importante, si bien está puesto último en esta filmina, pero es la planta de tratamiento de efluentes y residuos. La zona tiene que tener una planta de tratamiento de efluentes y residuos, y no vivir con ese traslado que no se sabe dónde lo lleva, o sea, que no se sabe, no, sí se sabe dónde lleva, pero se traslada hasta Buenos Aires y es todo un incordio actualmente. Tiene que ser una planta moderna, una planta activa, una planta dinámica, digamos, nada de acumulación de basura en forma inorgánica. Para lo cual se habrá que acomodar la normativa de la provincia y de la ciudad, si es necesario. Habrá que ver, charlar, hablar, y que era una de las tantas cosas que se habían hablado en su momento cuando se hacían estas coordinaciones por grupos. Esto es la zona, digamos, más al este de la península de Ushuaia. Acá, como verán ustedes, estaría ubicado el Comando de Estado Mayor de la Naval Austral y el Comando Conjunto Antártico. Hacia acá a la izquierda es donde está el polo logístico, a la izquierda de su pantalla, donde está el polo logístico antártico, estaría el polo logístico. Ustedes ven el muelle que estaría por esta zona, en esta punta, metro más, metro menos. Es la mejor zona de toda esta para, ya la Servicio de Geografía Naval en su momento hizo todo el relevamiento batimétrico, es la mejor zona para la ubicación del muelle logístico, y además con esta orientación por un tema de corrientes y de vientos. La zona de servicios marítimos, los talleres que comentaba recién, ubicados pegaditos y cerquitas al muelle, los tanques de combustible y lubricantes, tanques de agua, automotores, jefatura de la base para que tenga un control sobre todo esto. Acá tienen, bueno, esto es lo que hablé recién, tanques de combustible, los depósitos. Los depósitos estarían ubicados en otras zonas, no estarían ahí. Depósitos de carga, de guardia de máquinas, inflamables, estarían ubicados en esta zona de acá. En la zona, esto es la continuación hacia el oeste de lo que veíamos recién. Acá está el Polo Logístico Antártico, la Intendencia Naval de Ushuaia, que hoy está al fondo de toda la base, allá en el sector donde está ubicado ahora. Y aquí estarían todos los depósitos de todo lo que hace, no solamente a la base, sino a lo que hace a lo Antártico Nacional por ahora, hasta que se construya el Polo Logístico. Sigue la infraestructura, como verán, no voy a detallar a cada una, pero hay cosas que ya están. Es decir, el batallón de infantería marina ya está, habrá que mejorarlo, la estación aeronaval ya está, la banda de música está, lo mismo que la alcaldía, el polígono, habrá que construir un gimnasio cubierto. Y una de las cosas importantes, aunque
no tenga que ver en forma directa, pero sí indirecta y es muy trascendente, es el Hospital Naval Ushuaia. El Hospital Naval Ushuaia está en pleno funcionamiento en el sector donde está ahora, ya en la ciudad, pegadito a la base y al Museo Marítimo, al Museo Marítimo, etc. Será lo último que se traslade en una zona cercana a todas las viviendas. Yo creo que ahí lo puse. Y las viviendas, que es una de las partes, no es difícil, pero es una de las partes más importantes y de costos. O sea, los costos del movimiento de viviendas es importante. La zona actualmente es esta zona donde está la misión baja y acá la misión alta, es donde están ubicadas las viviendas actualmente, y lo que se pretende es traer más viviendas a esta zona, también debemos estar por otra zona más abajo, y traer el hospital acá. Es decir, si ubicamos las viviendas en esta zona, se podría liberar también los barrios de Brown, o los terrenos, están los barrios Brown y el barrio Storni, dándole la posibilidad a la ciudad de Ushuaia a hacer otra construcción de viviendas en ese lugar. Bueno, no quiero aburrirlos. Eso es lo que nosotros teníamos previsto. Hoy, estos son el mensaje que pasó el jefe de gabinete de construir un muelle transparente. También el diseño que se había hecho en su momento era de un muelle transparente. Ahora les muestro una fotografía o un diseño para que más o menos tengan una idea de lo que es un muelle transparente. Para aquellos que no lo saben, para amarrar, esto fue lo que dijo Cafiero, para amarrar buques de gran calado, tomando como ejemplo el rompehielos Almirante Elisa, y que están todavía desarrollando las especificaciones técnicas y para consolidar el periodo transitorio. Sé que esto lo dijo hace un año atrás y este año o hace unos meses atrás, lo volví a repetir, esto ya está casi logrado. ¿Sí? Ya el diseño, el proyecto, anteproyecto, esto ya está consolidado. Aquí tiene una fotografía donde estaría el muelle naval antártico, sería en esta zona. Acá está lo que era la base, lo que en su momento base aeronaval, hoy la base naval en la zona donde está la infantería de marina y la estación aeronaval. Acá está, en esta zona hasta acá está el aeropuerto, hacia la izquierda. Y esto sería un dibujo, digamos, de lo que podría llegar a ser un muelle transparente en esta zona. Está previsto inclusive hasta que, por lo que pude saber, hasta que el muelle también pueda llegar a sostener no solamente buques, obviamente buques propios, sino también buques de investigación ajena. Creo que tengo esto es un bosquejo también. Esto es un bosquejo. Esto es una configuración mixta de buques navales y de buques no navales, en donde podrían estar en estos 525 metros. Tratando de respetar, desde el punto de vista de escala, lo que es el rompehielos, el transporte como el Canal Beagle, los avisos en este gas, las lanchas patrulleras que ahora están allá, las lanchas rápidas, el remolcador, que se va a necesitar más de uno, el buque portacontenedores, y estos que serían todos civiles. El dique flotante, que por ahora está con las emisiones de Yerba 3, que es el que está allá en Ushuaia, pero no dejaría de ser interesante tener o un sincrolif, en principio, o un dique flotante más grande, o a futuro tener un dique seco. En la etapa 2, después de la construcción del muelle y del movimiento del parte de la base naval integrada, estaría la construcción de las viviendas para concentrar al personal de la Armada y también al personal científico que tenga que ir hasta la Antártida. Por lo menos, en principio, en Argentina. Esto pintado de verde, acá a la derecha sería la base naval, y lo pintado de verde es donde yo le había mostrado antes, zona de viviendas, donde se pueden construir viviendas. Perdón, fui para atrás. En esta zona también, que es zona terrenos del Estado Nacional, se pueden construir viviendas también. Así que, como verán, este es no es el aeropuerto internacional, sino que es la pista de la estación aeronaval Ushuaia. Acá está el hangar, está la pista de la estación aeronaval. Esto vendría a ser el sector oeste, digamos, de la península, en la entrada de la bahía. Bueno, esto ya lo comenté. Lo más interesante, bueno, más allá de esto que pueden llegar a leer, es cómo se financia este proyecto. Según lo que dijo el jefe de gabinete,
La financiación se haría con fondos propios de la Nación y entrarían dentro de lo que es el FONDEF. O sea, así que veremos si eso se puede cumplir y se puede hacer así, o se tendrá que tomar algún crédito internacional o lo que fuera. ¿Quiénes son los actores que están en todo esto? Yo que los comenté, que siempre hablo de la municipalidad, de la provincia. Estos son la Municipalidad de Ushuaia, la provincia de Tierra del Fuego y el Estado Nacional a través tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores, por su Dirección Nacional Antártica, el Instituto Nacional Antártico Argentino, el Ministerio de Defensa con la Armada y también el Ministerio, obviamente, el Ministerio de Economía. Y ya estamos llegando al final. Yo las conclusiones las dividí en 4, para que vean. Primero, hablar de las conclusiones del Estado Nacional. Es decir, el Polo Logística Antártico va a aprovechar todo lo que sea ventajas, espere que me he perdido, todo lo que sea las ventajas geográficas, científicas, tecnológicas, operativas, todo lo que brinda la zona fueguina, a solo 1000 kilómetros de la Antártida, para centralizar el abastecimiento y la prestación de servicios a los buques y dotaciones que cumplen las tareas en el continente antártico. Estamos hablando de servicios que se puede dar desde todo el punto de vista a quienes cumplen expediciones antárticas, nacionales e internacionales. Obviamente, con esto se va a reducir tiempos y costos de la logística de las expediciones antárticas, tanto propias como de terceros países, al tener lugares y depósitos en los cuales puedan ir dejando a medida que pase el año, o de un año para otro, de manera tal de que cuando se vuelva a la próxima campaña o cuando vuelvan en algún momento para ir hacia la Antártida, pueden retomar lo que ahí dejaron como para llevárselo a sus bases, a sus refugios, etcétera, en cualquier momento del año, normalmente en el verano, pero en cualquier momento del año, y no tenga que andar trasladando ida y vuelta. Si además concretamos o se concreta la base antártica conjunta Pretel, el liderazgo internacional podrá llegar a ser, no sé, supremo, pero por lo menos podremos mejorar mucho en lo que hace a servicios logísticos para toda la comunidad antártica. Y tendremos realmente un buen compromiso, ese que realmente lo tenemos, pero si lo mejoraremos con la ciencia, la protección del medio ambiente y la preservación de la paz en la zona. La provincia de Tierra del Fuego, ¿en qué se beneficiará? Por un lado tendrá la proyección al continente blanco desde su lugar, desde su provincia, a su lugar de su propia provincia, a su Antártida de su propia provincia, optimizando la logística e incrementando la capacidad para el abastecimiento de buques y bases. Podrá poner realmente en valor la versatilidad y comodidad para todos los usuarios, contando con almacenamiento, equipamiento, etc. Y además, mejorando el know-how de las empresas privadas que en ese momento estén en la provincia y que sean prestadores de bienes y servicios antárticos. Es decir, mejorará significativamente todo lo que sea desde el punto de vista de economía y desde el punto de vista de emprendimientos privados en toda la zona, en toda la provincia. Bueno, ya lo dije lo mismo que acabo de decir, me adelanté al último punto. Y lo anterior, la inversión en nuevas actividades, es directamente el aumento de empleo. Se podrá aumentar más empleos en la zona. Para la municipalidad, será en realidad la puerta de entrada a la Antártida. Se podrá presentar internacionalmente como una verdadera puerta de entrada a la Antártida y moverse desde el punto de vista geoestratégico sin inconveniente. El nuevo muelle va a aliviar la demanda del muelle comercial para el turismo. Acá está el número, yo no me lo acordaba de memoria, pero calculen que entraron 443 recaladas en el año 2019-2020. A pesar de que se acortó en el mes de marzo de 2020, con 57 embarcaciones. Esto fue un incremento de casi el 16%, o del 16%, más del 16% respecto a la temporada anterior. Y siempre ha ido en incremento. Y siempre ha ido en incremento. Podrá proveer y mover dentro de su ciudad para el aprovechamiento y mantenimiento de las bases nacionales y extranjeras. Y además el movimiento de la base naval a Ushuaia como base naval integrada a la península va a llegar a solucionar algunas necesidades habitacionales que tiene la ciudad. El lugar seleccionado le brinda total independencia y aislamiento del circuito de la ciudad.
Para la Armada, para el Ministerio de Defensa, se favorece obviamente con esto el control de los espacios marítimos adyacentes, se potencia la intervención en el SAR, así como la contribución a actividades antárticas y la tarea de apoyo a la comunidad. Un nuevo muelle va a aumentar la capacidad para poder desplegar al área unidades navales de gran porte, que sean propias, que muchas veces vienen y no tienen lugar en el muelle comercial, se tienen que dar fondeadas y se tienen que volver a ir, y digamos, no visitan, no solamente por visitar la ciudad, sino que muchas veces tienen que hacer provisión, tienen que cargar combustible y demoran bastante tiempo a la espera de poder entrar. El Comando Conjunto Antártico podrá establecerse en forma permanente en una base o podrá establecerse durante el tiempo que sea necesario, sin alterar nada de lo que es la vida de la nueva base naval integrada, optimizando su misión. Se contará con áreas exclusivas para el guardado de los materiales, posicionándose como la base austral en realidad más enorme, más grande, más al sur y con una enorme capacidad de proyección hacia el Atlántico Sur y hacia el Antártico. Y en el caso de hacerse las viviendas, de lograrse hacer las viviendas, también se mejorará la habitabilidad de esas viviendas o la mejor forma de vivir. Recuerdo que las viviendas, ya le digo, unas del año 70 y las otras de la década, fines de la década del 40, principios del 50, son ya bastante deterioradas y que merecen un recambio. Señores, muchísimas gracias por escucharme. Espero que haya sido lo más claro posible y quedo atento a vuestras preguntas si las hay. Muchísimas gracias, señor almirante. Hay muchísimos saludos de camaradas, personalidades. Permítame presentar algunas de las autoridades que están presentes. Tenemos al senador nacional Pablo Daniel Blanco, al vicepresidente del Parlamento Patagónico, el legislador provincial Federico Ciurano, al teniente general retirado Claudio Pascualini, que fue jefe del Estado Mayor General del Ejército. No sé si el senador Blanco está disponible y nos quiere saludar o quiere hacer alguna reflexión sobre la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy interesante la explicación, la charla. La verdad que es un tema preocupante para nosotros quienes vivimos en la provincia de Tierra del Fuego, sobre todo con las últimas noticias sobre la posibilidad de este puerto en Islas Malvinas. La verdad que es una explicación muy clara y es algo que debemos impulsar desde todos los foros posibles a efecto de que el gobierno nacional tome la decisión, más allá de los reiterados anuncios, de poder llevar adelante este proyecto, que es un largo anhelo de toda la provincia de Tierra del Fuego, inclusive desde mucho antes que esto sea provincia. Así que la verdad que me alegra y me satisface este tipo de foros y de reuniones. Así que bueno, le agradezco la posibilidad y la invitación de haber podido participar del mismo y tomar información que a uno le sirve para la tarea que tiene que llevar hacia adelante. Así que muchas gracias una vez más por la invitación y a disposición. Senador, este espacio está pensado para asesorar y servir a todos aquellos que lo puedan necesitar. Así que el foro queda a su entera disposición para lo que usted disponga, y si necesita algún tipo de asesoramiento o apoyo, no dude en llamarnos y ahí estaremos para servir. No, desde ya muchas gracias. Por supuesto que voy a recurrir a aquellos que conocen en profundidad el tema, así que seguramente los voy a estar molestando para solicitar información y asesoramiento al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. No sé si el legislador Federico Ciurano quiere decir algunas palabras. Si es así, con mucho gusto lo escuchamos. Si no, vamos pasando a las preguntas. Jorge, usted tenía la primera. Sí, bueno, muchas gracias, señor almirante. Realmente muy completa su exposición.
Y yo creo que usted motivó a esta audiencia, ¿no es cierto?, en 3 ejes, me parece. Un eje que trata sobre el financiamiento, que hizo referencia, y el estado del proyecto. El segundo eje, muy importante y un poco referido a los que están presentes del sur, es decir, en Tierra del Fuego, es decir, sobre justamente Ushuaia, la ciudad de Ushuaia, el estado de la ciudad, las necesidades que estarían relacionadas con estos 2 proyectos, en definitiva, ¿no es cierto?, la base logística, perdón, la base integrada y el polo logístico, lo que podría generar en desarrollo, y también las conexiones. Hay por ahí alguna pregunta interesante, si esto de alguna manera implicaría conexiones, por ejemplo, con la provincia de Santa Cruz. Y el tercer eje está directamente ligado con otra cuestión que usted se detuvo, y la trató con mucho respeto, es decir, con las bases que están cercanas a la Antártida, ¿no es cierto?, con ese gráfico muy claro de distancia de distintas partes de aquellas bases que están próximas y que brindan servicio hacia la Antártida, y que también con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad, nombró también a Puerto Argentino. En este sentido, la primera pregunta que me gustaría hacer, ¿no es cierto?, y en el marco del ADPDN, que dice que de alguna manera uno de los objetivos es prestar servicios logísticos y asistencias a otros países que llevan a cabo actividades antárticas, lógicamente en el marco del Tratado Antártico, ¿cómo usted ve la aceptación futura de terceros países para recibir esos servicios logísticos? Es decir, como por ejemplo Brasil, que sabemos que tiene su punto de apoyo en otro sector, en este caso en Punta Arenas. Sin ser demasiado optimista, en realidad lo que veo que la posibilidad de poder brindar, que puede brindar la ciudad de Ushuaia y en general toda la provincia de Tierra del Fuego, ¿no?, desde el lugar que sea, llegándose con sus servicios hasta Ushuaia o haciendo acercar, en el caso de que sea algún tema de reparaciones o algún tema de apoyo técnico, etcétera, en otra ciudad como puede ser Río Grande también. Yo creo que los otros países, por lo menos los latinoamericanos de movida, o países que ya han estado en Ushuaia como España, no digo que vayan a elegir directamente Ushuaia, pero al brindarle la posibilidad de esa conexión aérea y marítima, al brindarle la posibilidad de tener lugares donde poder almacenar sus cosas y poder volver a buscarlas, reduciendo notablemente los costos de movimiento, de transporte, etcétera, tiene que funcionar, tiene que ser una cosa funcionable. De todas las investigaciones que se hicieron en su momento, y bueno, actualmente alguno de los diputados nacionales ha hablado también, y lo he leído en algún diario, se está hablando de varios millones de dólares anuales de lo que esto podría llegar a brindar desde el punto de vista económico. Y no deja de ser, si otros países lo hacen con Ciudad del Cabo o en Punta Arenas o en Christchurch, la verdad, Ushuaia tiene todas las facilidades, y la provincia de Tierra del Fuego tiene todas las facilidades como para que países como Brasil, países como Uruguay, países como Ecuador o Perú, e inclusive España, o sin ir más lejos, también podría ser Italia o algún otro país más alejado, puedan llegar y hacer los acuerdos correspondientes para trabajar y operar desde Ushuaia. Sin ser optimista, yo diría que no solamente es factible, sino que en la medida que lo hagamos, en la medida que esto sea realmente una política nacional, que esto sea realmente algo... yo siempre tomo el ejemplo de la copla, ¿no? Siempre tomo el ejemplo de lo que se hizo con la delimitación de la plataforma marítima, que empezó ya hace más de 20 y pico de años y todavía sigue estando. O sea, es una política nacional que no se ha cortado en el tiempo. Si esto se toma de esa manera, ninguna duda que año más, año menos, los países van a estar viniendo y van a estar aprovechando esta circunstancia que les puede brindar la República Argentina desde Ushuaia. Ninguna duda. Señor almirante, tengo una pregunta del cadete de tercer año de la Escuela Naval Militar, que está ahí
desde el primer momento viéndolo. ¿Cómo influye en las relaciones con Gran Bretaña nuestro pretendido control territorial de la Antártida? Bueno, es una muy buena pregunta. Tal vez no sea yo el que tenga capacidad de hacerlo con más. Pero obviamente eso, hoy sabe que el tema de la soberanía y en la Antártida está bajo el paraguas del Tratado Antártico y eso se tendrá que mantener así. Ahora, no solamente la influencia de Gran Bretaña, sino también la influencia de Chile. O sea, Gran Bretaña porque ocupa todo nuestro territorio, todo nuestro arco antártico. Chile es solamente una parte. Pero, digamos, esto llevado a la parte diplomática tendrá que seguir tratándose a través del tiempo y cooperando desde el punto de vista científico en las bases, como se viene haciendo hasta ahora, y tema que no se va a resolver, ni sé yo cómo resolverlo, ya que por el momento todo esto es con el tiempo y llevando adelante la cooperación antártica que el Tratado Antártico impone. Y antes que me olvide, antes que venga otra pregunta, quería saludarlo al senador Blanco, que tal vez alguna vez todavía me recuerde cuando allá en Río Grande, por el 2008, 2009, tratábamos y debatíamos todo el tema de la zona del Batallón 5 y la zona de la Armada allá en Buenos Aires. Le mando un gran abrazo al senador, realmente un muy buen recuerdo de mi vivencia allá por la provincia de Tierra del Fuego y en particular por Río Grande, ¿no? No sé si contesté al cadete Bustamante, puede haber sido Bustamante el que hizo esta pregunta. Perfecto. Jorge, usted tiene la siguiente. Sí, yo tengo, voy a en realidad integrar dos preguntas y está relacionado con ese otro eje que yo hacía mención, es decir, el financiamiento. En realidad yo creo que, si me permite el señor Mario Blaquela y Amaya, Nora Amaya, no sé si es Nora Amaya o hay un señor atrás de la pantalla, ¿no es cierto? Es quizás una duda si el financiamiento podría venir de China o de Rusia. Creo que es una pregunta que subyace también en todos nosotros. Para ser sincero, no le voy a responder ni que sí ni que no lo sé. O sea, es una cosa que no le puedo responder porque no lo sé. ¿El financiamiento puede venir de China? Sí. ¿Puede venir de Rusia? Sí, también. ¿Que sí están interesados? Sí. Sí lo sabe y salió públicamente ya desde el año 2019, cuando se reunieron el ministro de Defensa chino con el ministro de Defensa argentino. Ya se hablaba no solamente de cooperación en la zona de Ushuaia, en la zona del polo logístico, sino en otras áreas de la defensa argentina. Cosa que también ha ocurrido ahora cuando reuniones que tuvo también el gobernador con el embajador chino, y eso siempre existe. Ahora, que esto pueda llegar a ocurrir por parte de Rusia, bueno, también puede ser. O sea, nadie puede negar algo que políticamente puede ser correcto y que desde el punto de vista económico-financiero se puede llegar a ver. Ustedes saben también que una de las preocupaciones que tuvo el comandante del Comando Sur cuando llegó a Ushuaia, que fue a visitarlo, información que me ha pasado uno de los presentes hace pocas horas atrás, era justamente ver qué pasaba con el polo logístico antártico, qué pasaba, si iba a haber o no un financiamiento por parte de China. Por el momento no hay nada de eso. O sea, no es que no hay nada, no ha salido una licitación y se ha presentado a alguna empresa china para hacer esto. Pero nadie puede descartar de que eso exista y que pueda ocurrir. China, Señor, Rusia, Estados Unidos. Por el momento, como le dije, lo que está previsto es que esto sea el traslado de la base naval integrada, y me refiero a las palabras dadas por el jefe de gabinete de ministros, traslado de la base naval integrada con fondos nacionales a través del FONDEF. Es lo que hay hoy en funcionamiento. Sí, señor almirante Medrano. Perdón, no lo quería interrumpir. No, otra pregunta. El capitán de navío Mansur, submarinista, así que lo conoce. Fue mi segundo. Su pregunta es si, teniendo en cuenta las necesidades del polo, la duda es si habría profesionales o técnicos con la voluntad de mudarse al sur.
Siempre es difícil el desarraigo, ¿no? Y creo que a todos los militares que estamos acá nos ha costado siempre el movernos de un lado al otro, y sobre todo cuando uno lo hace ya pensando que voy y me quedo, y en dónde me quedo. Seguro que lo va a haber, seguro que lo va a haber, porque la provincia de Tierra del Fuego es una provincia que atrapa, y Ushuaia atrapa tanto más que Río Grande, o Tolwyn también, no me quiero olvidar de Tolwyn, pues si hay algún tolwynense ahí dando vueltas. Pero en realidad, gente joven que va para allá, capacitada, ingenieros, técnicos, gente que se queda a vivir allá, y yo creo que sí, mientras se le ofrezca un trabajo digno y que realmente pueda progresar en ese lugar, hay universidades, está el CADIC, hay un montón de posibilidades para que los jóvenes, y no tan jóvenes también, puedan ir, trabajar, sentarse y realmente ponerse las pilas para brindar esos servicios técnicos, si estamos hablando de lo técnico, a las expediciones antárticas, a los países que nos pidan apoyo para sus campañas. Y yo sigo insistiendo, en particular, después del muelle, que es lo principal, que es el corazón de todo esto, después tiene que venir, o sea, obviamente el servicio al muelle, pero los talleres es lo que le va a dar el motor y vamos a la base naval integrada y al polo logístico. Eso es lo fundamental, con eso va a arrancar. No sabe la cantidad de veces que los buques que llegan, grandes y chicos, están pidiendo mantenimiento, arreglo, reparación, y algo, y tienen que escaparse de Ushuaia porque no tienen posibilidades, o porque hay pocos, o porque no hay capacidad desde el punto de vista de la reparación que se tiene que hacer, lamentablemente. No sé si a Ricardo le contesté, pero espero que sí. Si no, está sancionado. Vamos con la siguiente. Bueno, en realidad, señor, yo creo que con esto ya hemos resumido la mayoría de las preguntas, ¿no es cierto? Sí, tengo un par de inquietudes, señor almirante, es decir, ya me ha llegado por WhatsApp, y más de uno, la posibilidad de acceder a la exposición, que es muy completa realmente, porque usted ha tenido en cuenta absolutamente todos los detalles, y yo creo que es un material importante. Y también, por otra parte, nos preguntaron si se puede elaborar un informe, así que quizás ya tiene que ir pensando en esto, ¿no es cierto?, que indudablemente captó de alguna manera a este público que nos está viendo detrás de la pantalla. Yo, señor almirante Medrano, iría cerrando, ¿no es cierto?, agradeciendo la presencia de todos los que se acercaron a esta conferencia virtual, especialmente a los legisladores, bueno, a las autoridades del foro, por supuesto, y muy especialmente al señor almirante Martín. Así que, desde mi parte, muchas gracias y cierro por este lado. Señor almirante, ha sido brillante como todas las exposiciones que usted nos tiene acostumbrados. Le agradecemos en nombre del Foro Argentino de Defensa. Agradecemos a todos los presentes. Hemos superado los 100 participantes de esta exposición, lo cual hace que sea un logro, un éxito. Y lo convocamos a futuras exposiciones. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor almirante. Y será hasta la próxima exposición que el foro la disponga. Que tengan todos buenas tardes.